El caso fue curioso, de primera. Tomaron pie de ahí los pacíficos ciudadanos para deducir castigos providenciales y vaticinar en contra de la usurpación del territorio de la antigua Española por las grandes engreídas huestes del afortunado sucesor del que auxilió a Bolívar. Se había cometido una profanación y el cielo había fulminado los rayos de su ira sobre el osado perpetrador del tamaño sacrilegio. Así lo aseguraban, juraban y perjuraban los habitantes de la ciudad capital de la Primada, y los comentarios llovían en los corrillos que era un contento. Venían en aquel suceso una señal cierta de que el patriotismo humillado de los altivos y valientes quisqueyanos podía lisonjarse, a saber que así como el santo de piedra, aquel indignado se había lanzado de su nicho haciéndose añicos, para dar muerte al salvaje perpetrador de semejante atentado. Del mismo modo se revolvería el país contra sus extraños dominadores y se haría pedazos ambos, quedando incólume el principio de la libertad y la autonomía del pueblo dominicano. En fin, que todo era mirar aquello, considerar, santiguarse y vaticinar la multitud reunida a la mañana de aquel día en el atrio de la esbelta y preciosa capilla de Regina Angelorum. Año funesto, el año 1822. Había visto del vetusto régimen colonial surgir en una noche, la del 1 de diciembre, una nacionalidad, el flameante Estado Libre de Haití español, que había sido la voz de un hombre ilustre, pero en mal hora inspirado, y a los 70 días justo desaparecer bajo los cascos de los caballos occidentales, para dar lugar a una grande hegemonía de esclavos que se extendía del Cabo Tiburón a Punta Engaño. Núñez de Cáceres, por su ligereza o por el despecho de no haber alcanzado una gracia que pedía, según versiones, nos entregó maniatados al absorbente vecino, el cual ha sido siempre calamidad y pesadilla, que no sabemos cuándo querrá Dios, o el tiempo, o el progreso, o el machete quitárnosla de encima. Pues así como se engulle un buñuelo, nos sorbieron, solo que del 1844 para abajo se les atragantó la espina. Pero en cuanto a Núñez de Cáceres, no tiene justificación, y eso se dirá en otro lugar cuán largamente se contiene. Adueñado Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, uno e indivisible del territorio de la Inmaculada Española, sus tropas ocuparon algunas iglesias, como fueron por ejemplo las del exconvento dominico y Regina Angelorum, mientras las familias azoradas se disponían a emigrar y cerraba sus gloriosas puertas la Imperial y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, que granjeó a Quisqueya el título de Atenas del Nuevo Mundo, el cual ha pasado con el cetro de la primacía del saber a la espiritual ciudad norteamericana. La capilla de Regina Angelorum es uno de los más famosos y mejor construidos templos de la ciudad antigua, y da frente a la calle del mismo nombre, hacia el norte. Su construcción, a juzgar por su estilo, data del siglo XVII, no obedece a ningún orden. La fachada es sencilla, sin tener que nada admirar en ella, dividida en dos cuerpos. Abajo se abren 3 arcos romanos, y en el medio la puerta. Arriba 2 ventanas, a los lados, casi encima de cada ventana, una cabeza de santo, y el centro ocupándolo 2 pequeños estribos, entre los cuales hay un nicho con 2 columnitas talladas en relieve que sostienen un frontis, y sobre el frontis un medio óvalo. En la base de este se destaca un busto de mujer, coronado de laurel, encima un águila con las alas desplegadas, y a un lado y otro del busto hay más esculturas. En lo alto una cruz a un lado, y otros 2 ángeles a la derecha del campanario. El interior es claro, bien ventilado y de agradable aspecto. Tiene imágenes no malas venidas de México y el Perú en el siglo pasado, y una Santa Lucía costeada por los primeros africanos llegados a este suelo. Allí están depositados los restos del libertador Marqués y del noble prócer Pedro Alejandrino Pina, aquel vaciado en molde antiguo. Hacia el oeste se prolonga un edificio vastísimo, provisto de ventanas y coronado de un repecho, el cual edificio constituía el convento de las monjas de Regina. Tiene espaciosos salones y patios y se comunica con el templo. Las monjas abandonaron esos edificios cuando la cesión de la isla, y en 1818 las señoras doña Francisca Perpiñán y doña Clara González de Hernández los repararon.
pero lo que falta en la fachada de la iglesia para completar su adorno, y en que acaso poquísimos se hayan fijado, es un santo de piedra que estuvo en el mencionado nicho hasta 1822, imagen que por extraño modo vino a sufrir la misma suerte que el águila de piedra que estaba sobre la puerta de San Pedro, en la catedral, que el escudo de armas del adelantado doctor Rodrigo de Bastidas sobre la capilla del obispo de Piedra, y el de Ruiz Fernández de Fuenmayor sobre la capilla de las Ánimas, los de Dávila, Landeche, Oviedo y otros que estaban en casas particulares, y por último, que las armas reales que adornaban la Puerta de la Fuerza, cuartel de milicias, matadero y otros sitios. La salvaje cruzada contra lo que representaba nuestros claros orígenes e ilustre abolengo no perdonó símbolo ninguno, y milagro fue que escaparan los tantos grandiosos monumentos que hacen de la ciudad toda Santo Domingo un monumento, y al primero de América, por haber sido la primera ciudad fundada en ella. Oían siempre los militares que ocupaban a Regina un rumor sordo que no sabían a qué atribuir, y el mejor día vieron revolotear unas abejas, pues ¿dónde cree el pío lector? Detrás del santo en persona que está precedido en la fachada de la iglesia. Vaya, unas abejas antojadizas. Se ocultaron allí los laboriosos animalucos y labraron calladitos su panal, seguros de gozar de inmunidad a la sombra de la venerable efigie. No contaron con la gula de los hijos del masacre. Vistas las abejas por unos cuantos de ellos, se les volvió agua la boca, mas contentándose con mirarlas un día y otro día, sin saber cómo andaría ese panal, ni cómo pillarle a esa altura y detrás del santo, que parecía proteger a las artífices de él, con su aspecto grave y beatífico. Seguramente no estaban maduras, pero como el diablo sugiere siempre medios al que se deja tentar, hubo al fin un mañé, más emprendedor u osado que otros, que no se conformase con estarse mirando embobado a las abejas desde la mañana hasta la noche, como un pastor de bucólicas, y ofreció por los manes de Desalín y Biasou coger la colmena o perecer. Le celebraron la resolución heroica, por cierto, los compañeros, y esperaron a la mañana siguiente. Ni siquiera pararía mientes el tuno en aquello de, por catar una colmena, siento goloso ladrón, del venenoso aguijón tuvo que sufrir la pena. La miel, dice, está muy buena, es un bocado exquisito, por el aguijón maldito. No volveré a colmenar, lo que tiene el encontrar la pena tras el delito. Pero él quiso probar fortuna a todo trance, sin cuidarse de la pena amarga con tal de saborearse el dulce delito, que es precisamente en lo que neciamente, y aun abdicando la razón, incurrimos todos los días. Se armó con una escalerita y se dispuso a escalar el segundo cuerpo de la simplota fachada. Debajo se agruparon los compañeros, curiosos por ver cómo saldría con la suya el goloso ladrón, y alguno que otro transeúnte quedó parado a mirar qué diablos de empresa era aquella que entre manos traían los mañeses de Regina. El castrador de la colmena trepó por su escalera sin ninguna dificultad y se agarró a la cornisa del primer cuerpo, bregando por afirmar allí los pies y buscando inútilmente asidero. Sudó y se afanó en vano. Los otros le armaron una algazajara infernal. Reanimado por la gritería, el goloso descastrador redobló esfuerzos y llegó a asomar medio cuerpo sobre el nicho de la imagen, extendiendo la mano a ver si podía alcanzar el oculto tesoro que se empeñaba en defender y encubrir el testarudo santo de piedra. No había medio de llegar a la colmena, nueva algazajara de los de abajo. Por fin, aburrido y desesperado, y anda más, probando ya la pena sin consumar el delito, pues las alarmadas moradoras del nicho revueltas empezaban a zumbar roncas y amenazantes en torno del ladrón. Echó el resto, jugó el todo por el todo y con fuerza empuñó el ropaje del santo, que no pestañó siquiera. Creyó el insensato que la pesantez de la imagen o las raíces que había echado en su secular asiento serían parte a prestarle un apoyo suficiente para invadir el nicho y reducir a las indacundas abejas a su última trinchera. Y así fue que no se cuidó primero de pensar en las leyes del equilibrio ni nada de eso, sino que resultamente se encaramó al nicho y dio un apretado y místico abrazo al impasible santo de piedra. El santo de piedra se indignó tanto de verse así sobado y profanado por un salvaje invasor hereje,
que, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se arrojó de lo alto del nicho de la calle, llevándose en su tremenda caída al infeliz haitiano. Le vieron venir los de abajo y se desbandaron. La irritada efigie cayó en la calzada del atrio y se hizo pedazos, y bajo su peso aplastó al sacrílego y osado profanador de abejas santas y santas imágenes. Se oyó angustiado gemido y un río de sangre brotó entre los despedazados miembros del santo de piedra. La muchedumbre se agolpó allí estupefacta. Es imposible pintar los gestos trágicos y las cómicas morisquetas y voces lamentables de las comadres. ¿Lo ve usted? Castigo de Dios, Jesús Ave María Purísima. Profanar esos bárbaros las iglesias y después poner la mano en los santos. Buenísimo, juramentaba una energúmena, haciendo bailar en el aire unos dedos flacuchos con uñas como bayonetas. Los del sexo varón se compunguían y escogían de hombro, y todos admitían que aquello tenía que resultar infaliblemente, porque Dios no podía mirar con ojo quieto que le ocupasen así nomás sus casas, y de ñapa que le sobasen sus santos, aunque estuviesen encaramados en las nubes. De ahí, como dijimos, se extendió la consideración hasta juzgar y creer que aquella usurpación inicua de nuestro territorio tenía también que acabar mal, exactamente como el ladrón de la colmena y el santo de piedra. El nicho en que estuvo este se ve hoy vacío. Muchos como yo se habrán preguntado acaso más de una vez, ¿por qué está ese nicho vacío? Ahí ha quedado como señal de aquella nefasta época.